Muy bien, pues sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar con la predicación de este día, de este domingo 3 de octubre. Estamos ya en la recta final del año 2021 y es muy importante rendirnos ante una gran verdad. No sé qué expectativas tenías en enero, en febrero, marzo, abril, hasta llegar a este mes. El Padre ha dicho de cada uno de los que estamos aquí, tú necesitas estar vivo. Han pasado muchas cosas que han puesto incluso en nosotros la duda de si llegaremos a Navidad. Bueno, pues estamos a menos de 3 meses de llegar a Navidad. Y sí, estamos en el último trimestre. Primero, antes que nada, vamos a darle gracias a Dios porque es una gran oportunidad el poder estar aquí entre las personas que amamos y gracias al Padre porque nos permite estar en sus propósitos. Y les encargo solamente que por favor se preparen para el fin de año. Prepárense de una manera armoniosa y hermosa para festejar este fin de año. Espero que este fin de año podamos reunirnos de manera presencial y verlos, convivir un rato. No sé cómo se pongan las cosas. Gracias a Dios, estamos llegando a la tercera semana de semáforo amarillo. Me da mucha esperanza para poder continuar con los planes de bautizos y demás planes como el regreso a lo presencial. Son muchas cosas que se derivan de la continuidad del semáforo amarillo. Pero independientemente del semáforo, yo de verdad te pido que no te agarre el fin de año en la locura. Planifica una cena con tu familia. Este año va a valer mucho la pena. Planifica los regalos. ¿Por qué no planifica un viaje? Yo sería muy feliz si Alicia me marca y me dice, Carlos, me voy a ir a Cancún del 22 de diciembre al 6 de enero. No voy a estar, me voy a ir con Román, con mis hijos y vamos a pasar allá Navidad y Año Nuevo. Y yo le voy a decir, Alicia, vete, sé feliz, disfruta, goza y solo no dejes de conectarte, ¿verdad? Las reuniones. Planifiquemos. Es siempre un tiempo de celebrar. No solamente suceden cosas negativas o malas, no. En medio de todo eso hay mucha vida y hay mucho amor de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, les encargo, por favor, que planifiquemos el fin de año y que vayamos viendo algunas actividades que estamos pensando para la casa. Y bueno, pues vamos de lleno entonces. Quiero empezar con una pequeña introducción respecto al tema del día de hoy. La Biblia es como una naranja. Algunos han escuchado esta frase. Gracias a Dios es una frase que no la he escuchado con ningún otro predicador. Es una frase que yo he adoptado y es una frase con la que a mí me sirve para dar este tipo de clases. Porque tiene que haber un acercamiento respecto a la palabra de Dios, un acercamiento a la Biblia. Y me resultó muy curioso que esta semana Dios habló respecto a eso. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir con la iglesia algo que he compartido en otras iglesias. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué este tema? Creo que recientemente, al menos en los últimos 2 años, no he tocado este tema. Y creo importante que si lo he enseñado en algún lugar, pues, ¿cuánto más no aquí en nuestra casa? Entonces, quiero pedirles un gran favor. Quiero que por favor todos agarren una hoja y un lápiz. Esto es importante porque ahorita voy a ver la pantalla y voy a agarrar a 1, a 2 o a 3 y les voy a hacer preguntas. Entonces, esta es una predicación un poco como taller, pero
No es tanto como traía porque pues son otras condiciones, pero sí importante que tengas una hoja y una pluma porque no voy a hacer preguntas difíciles, no, de verdad que no, pero tiene que ver con un pequeño ejercicio que hay que hacer para asimilar lo que estamos intentando transmitir. Entonces, vamos a hacer una pequeña lista, tampoco es como que van a tomar un dictado o algo muy grande. No, es un ejercicio pequeño, pero lo podremos hacer de manera mental. Pero no confío mucho en que de repente nuestra mente, domingo, casi 9 de la noche, pues a lo mejor ya nos tomamos un cafecito y ya estamos queriendo dormirnos. Ha sido una semana ruda, entonces no le juguemos al vivo y vamos a tener una hoja, una libreta, un papel, algo para hacer unas pequeñas anotaciones, ¿vale? Esta semana, de repente, alguien me preguntó y se combinó con algo que me preguntaron la semana pasada. Y la semana pasada me preguntaron, eh, ¿de qué sirve leer la Biblia? ¿De qué me sirve leer la Biblia? Y yo me sorprendí, ¿no? Yo dije, pues yo sí sé de qué sirve, pero ¿de dónde viene, no? ¿De dónde nace esta pregunta? Y la persona que me hizo la pregunta me dice, es que yo estoy trabajando con una persona, le estoy evangelizando, pero esta persona me dijo, mire, yo ya no quiero leer la Biblia porque yo leo, y la Biblia no me ha dejado nada. No la entiendo. Y aparte no veo ningún cambio, o sea, no, realmente no es como yo me imaginaba que sería la Biblia. Y de repente dije, ay, caray, dije, no, pues está muy errado, ¿no? Muy errado la concepción de lo que produce la lectura de la Biblia en nosotros. Entonces, lo que le compartí a esta persona es lo que les voy a compartir a ustedes, pero quizás un poquito más, más elaborado, ¿no? Con la intención de que podamos tener la seguridad de que leer la palabra de Dios es algo hermosísimo. Y nunca, cada vez que nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar siempre algo nuevo. Ahorita les explico por qué. Y siempre es refrescante leer la Biblia. Miren, no voy a hacer el ejercicio que hacíamos hace unos años, porque hace unos años en la iglesia donde yo estaba, así señalaban a uno, a dos, a tres, y decían, ¿tú cuántos capítulos leíste? Y muchos cristianos, por no querer sentirse menos, decían 5 capítulos, 10, y no faltaba, ya saben, como en todo salón, el ñoño, que decía 60 capítulos, 80 capítulos, ay, pues ya te acabaste la Biblia, ¿no? Y yo no quiero que mientan, pero sí les digo una cosa, necesitamos leer la Biblia, necesitamos leerla. ¿Quién necesita aquí, de los que estamos aquí conectados? Somos 13 dispositivos. De los 13 dispositivos, ¿quién necesita leer más la Biblia? Todos. Todos necesitan leer la Biblia. Desde el pastor hasta el más joven o la más joven, el más bebé o la más bebé, todos necesitamos leer la Biblia. Ahora, si en la última semana no has leído la Biblia, escucha bien. Tú traes a tu espíritu hambriento. Porque tú puedes decirme, es que yo escuché 40 horas de predicaciones de Cash Luna por YouTube. Yo te voy a decir, no, pues está chido, el Cash Luna pues creo que sigue monetizando por sus videos, pero el problema aquí es que la palabra de Dios para que regrese tiene que ser digerida desde nuestro espíritu. Está padre el tema de ver videos de YouTube, pero puede ser que no tenga el efecto que está diseñada la palabra de Dios para tener en nuestras vidas. Lo que podemos recopilar de los videos termina siendo un poco como los tutoriales. No hay como enfrentarnos directamente a Dios a través de su palabra y decirle, papá, dispara en el pecho a través de tu palabra. Y termina siendo la Biblia la herramienta más importante y elemental para escuchar la voz de Dios, pero también para interpretar la palabra
que puede venir de un tercero. ¿Y quién es un tercero? Puede ser un sueño, puede ser una palabra profética, puede ser una predicación. Pero imagínate que de repente ves algún video de algún predicador y imagínate que no es lo que dice la palabra de Dios lo que están predicando. Imagínate que tú te quedas convencido o convencida y tú das por hecho algo que ni siquiera has leído en la palabra. Entonces, ahí sí les encargo a todos, tenemos que leer la palabra de Dios. Así es que tienes que tener una hambre y sacia esa hambre de Dios, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primer punto, y esto quiero que todos ustedes lo dominen. Quiero que ustedes tengan la seguridad de lo que les digo es real. Hay dos cosas que me ha dejado la palabra de Dios. Hay dos cosas. Y cuando alguien me dice, es que la Biblia no me deja nada, híjole, a veces digo groserías. No groserías muy feas, pero sí un poco como grosería. Y yo les digo, no es cierto, son mentirosos. ¿Por qué? Porque las primeras dos cosas que me dejó la Biblia, a mí en lo personal, uno, me dejó una buena ortografía. Si mi ortografía el día de hoy es buena, tiene que ver con el tiempo que le he dedicado a la lectura de la Biblia. Lo confieso, lo digo y lo he dicho en muchos otros lados y en muchas otras predicaciones. Sí, la universidad, sí, la prepa, sí, la escuela, lo que ustedes digan. ¿Me ha ayudado? Sí. Pero mucho de la ortografía que puedo decir que tengo al día de hoy tiene que ser por leer la Biblia. La Biblia es uno de los libros más cuidados respecto a dos cosas. Uno, el lenguaje. Dos, la ortografía. Así es que cuando les digan que la Biblia no te deja nada, de verdad, díganlos y véanlos a la cara y díganle, esto es una mentira de Satanás. Porque el puro simple hecho de tener una cercanía con el libro más distribuido de todos los tiempos, lo primero que te va a dejar es ortografía. Lo segundo, si tengo la capacidad de leer en voz alta, el nivel que pueda yo alcanzar o el que tengo actualmente de poder leer en voz alta, se lo debo también a la Biblia. ¿Por qué? Porque yo en algún momento de mi vida eclesial decidí ser el lector oficial de todos los textos que pidiera cualquier tipo de predicador en la iglesia. Así es que fuera el pastor, la pastora o alguien de la iglesia, normalmente, y aquí hay muchos testigos, normalmente yo alzaba la mano, y digo alzaba porque pues ya tenemos 2 años que no tenemos, y ya tenemos muchos años en los que yo soy el que predica, pero yo alzaba la mano y decía, yo lo leo, y me paraba y leía en voz alta. Y eso me ayudó mucho a formar eh, pues sí, mi lectura. Leo en voz alta y le doy gracias a Dios porque no me ha quedado mal y he leído otros tipos de textos en voz alta, en otros lugares, en otros espacios, y les puedo decir que la Biblia es más difícil de leer que muchos otros textos. Así es que si tú eres capaz de leer el libro de Levítico o el libro de Números en voz alta, puedes leer cualquier tipo de texto en voz alta. Ahora, ¿por qué digo Levítico y Números? Porque se registran en los dos libros muchos de los nombres extraños y hay muchos acentos que, que normalmente no pronunciamos. Entonces, la Biblia sí nos deja dos cosas muy, muy básicas. Es una buena ortografía. Dos, una buena lectura. Ajá, nos da la capacidad de leer bien y en voz alta. Y tres, esto es un poco más complejo de explicar, pero les comparto. En la universidad, las materias más difíciles son las materias teóricas. Ajá. Para, para yo cursar la carrera de sociología, yo tuve que tomar 3 semestres de teoría sociológica. Y esto nos enfrenta a leer textos de autores que no son de nuestro país. Por supuesto, ni siquiera son
de América Latina o de América, son de Alemania, son franceses, en su mayoría son de Europa. Y las traducciones y etcétera, y el idioma, el lenguaje, la cultura, todo es complicado a la hora de traducir. Hay un libro que lo escribe Emily Durkheim, que para mí fue el primer enfrentamiento con un libro de teoría sociológica. Cuando yo empiezo a leer, al principio me costaba mucho. De verdad, me costaba muchísimo leerlo. Pero de repente, en una ocasión yo dije, ¿cómo es posible que esto se me haga difícil? ¿Y cómo es posible que haya llegado a un punto de leer la Biblia y no se me hace imposible leer la Biblia? Y empecé a leer, escuchen bien esto, empecé a leer los libros de teoría sociológica en la metodología que leo la Biblia. Y cuando apliqué esta metodología en los libros de teoría, de repente, ¡pum!, algo se abre. Algo se abre. Vive Dios que lo que les digo es real. En algún momento, mis trabajos en la universidad sirvieron para dar la calificación al resto de mis compañeros. Es decir, había una maestra que amo mucho, la maestra Lulú. La maestra Lulú tenía un método de calificación. El mejor trabajo para la maestra sacaba 10. Y el resto de los trabajos los calificaba respecto a ese trabajo. Y me acuerdo la última vez que sucedió este ejercicio, había un compañero con quien teníamos cierto nivel de competencia. Él, al parecer, era completamente ateo y yo pues siempre fui abiertamente cristiano. Y él tenía 9.5 y él estaba seguro de que él había sido el puntaje más alto, porque para esa lista, para la lista de la maestra, habían pasado ya el 90% del salón y del 90% él había sido la calificación más alta. Entonces él estaba seguro que él había tenido la calificación mejor. Pero de repente sucedió, aleluya, que me da mi examen. Y entonces yo no le había dicho a nadie que yo había sacado. Entonces, la maestra empieza a decir, bueno, pues felicidades, sí hubo una persona que sacó 10 y respecto a ese trabajo estoy calificando el resto de los trabajos. Él sí no se quedó con las ganas. Ya al final, el 100% teníamos nuestro trabajo en mano calificado y él sí preguntó, maestra, pero si yo tengo 9.5, ¿quién sacó 10? Y entonces, de todo el salón, fui el único que había sacado la calificación de excelencia. Y dice, pues tu compañero Carlos sacó 10. Entonces, voltea y se me queda pensando de cómo rayos le hace. Y en ese momento yo le dije al padre, gracias, porque yo tengo una capacidad lectora y de retención por la metodología que tengo para leerla bien. Me permite a mí tener un sistema o un esquema o un mapa de ideas que me permite sistematizar la información. Y es lo que voy a compartir en este momento con ustedes. Ahora, lo tercero entonces que les va a dejar la lectura de la Biblia es una comprensión mucho más grande. Les va a dejar una comprensión lectora muy grande, de verdad. La universidad no me enseñó a leer libros de teoría. Yo ya llevaba una metodología de lectura y me sirvió. Y esa metodología, los maestros la calificaron y llegué a tener muy buenas, excelentes calificaciones. Entonces, si tú quieres en algún momento destacar en el análisis de un texto, lo que tienes que hacer es leer de manera distinta, no como lo hace normalmente la gente,
que lee solamente las letras, sin la nube que se genera de la metodología que en este momento voy a compartir con ustedes. Y estas tres cosas, la ortografía, la lectura en voz alta y, pues sí, el desarrollo de una lectura analítica más profunda, estas tres cosas, escuchen bien esto, es lo mínimo que te da la lectura de la Biblia. Es lo mínimo. Aquí es donde ustedes se tienen que preguntar, entonces, ¿qué rayos es lo que nos da? Eso es, de verdad, eso es la basura de lo que nos deja la lectura de la palabra de Dios. Eso es las migajas. Entonces, deseo con todo mi corazón que ahorita alguien de ustedes esté palpitando su corazón, diga, ¿qué rayos entonces? No, pues lo que viene a continuación es la locura de lo que nos deja la palabra. Ahora sí, vamos a ver la presentación que preparé para ustedes. Y estaba pensando en todas las habilidades y destrezas que nos da no solo la palabra de Dios, sino la vida en la iglesia. Tengo esa facilidad de hablar por micrófono, de dar predicaciones, enseñar, y esto no lo aprendí en otro lugar más que en la iglesia. Es parte de mi formación en la iglesia. Y hay muchos niños, de verdad que son penosos, hombres y mujeres y adultos, que no pueden hablar por micrófono. Y creo que la iglesia incluso repara ese tipo de carencias dentro de la vida de cualquier hombre o mujer. La iglesia nos acerca, muchísimas veces nos acerca a... La iglesia nos acerca a las artes, nos acerca a la música, nos acerca a muchas cosas. Así es que, híjole, el acercamiento con Dios en la iglesia siempre es una muy, muy, muy tremenda bendición. Muy bien. Entonces, yo quiero explicarles un poco lo que le dice esta persona. La Biblia como tal tiene 4 capas. Estas 4 capas constantemente las tengo yo presentes. Yo no leo la Biblia pensando en que solo tiene una capa, no, la Biblia tiene estas 4 capas y quiero quizás volver a mencionar, esta es mi metodología, es basada tanto en la parte de experiencia, experimental o sí de experiencia en mi vida eclesial, pero también en lo que me aportó el instituto allá en CCI Monterrey y finalmente pues la carrera universitaria que nos permite como ya pues sí formalizar, ¿no? Estructurar el conocimiento. Entonces, con base en esas 3 cosas les puedo decir, esta es mi metodología. La primera capa es como, la Biblia es como una naranja, la primera capa es completamente una historia. Entonces yo les voy a pedir que lo primero que escribamos en esa hoja, en ese apunte que estás haciendo, es estas 4 cosas. La primera es historia, la segunda es simbolismos, el tercero es rema con H intermedia y la cuarta es la semilla. Si se dan cuenta, tiene todas las partes de la naranja. La historia, en este caso, sería la capa gruesa. La historia es esa capa que está llena de zumo, tiene color, es gruesa, pero nadie se la come. Es algo importante. Por eso amo esta analogía, porque al final de cuentas es solamente lo que cubre lo importante. Por eso les digo, esas 3 cosas que hablamos hace ratito es migajas. La historia, ahora, importantísimo. Quiero que se queden con esto. Al día de hoy, estamos en el 2021. Escuchen bien, en todo el mundo, no existe un doctorado en historia, doctorado, ¿eh? No estamos hablando de estudiantes de historia, no, ni de licenciados en historia, no. Estamos hablando de doctores
en historia, ni tampoco maestrías en historia, no. Doctorados en historia. Todos los doctorados del mundo reconocen la existencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Por qué? Porque está demostrado no solo desde la Biblia, sino desde muchos escritos del Medio Oriente, de lo que es el norte de Europa. Todos esos escritos demuestran fuera de la Biblia la existencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Así es que hay muchas culturas como la egipcia que se combina con la historia de los hebreos. También el reino sirio menciona a capítulos o episodios en donde aparece los hebreos. Y hay muchos momentos del Medio Oriente, actualmente todo lo que es Medio Oriente, tienen todas esas culturas registros fuera de la Biblia, que es real. La historia de nuestro Señor Jesucristo es completamente real. Así es que a nivel secular, si estamos pensando en hombres y mujeres que dicen, no, es que yo no creo en Dios, es solamente una especulación. La historia del mundo demuestra que nosotros, los que hemos adoptado la Biblia como un libro sagrado, habla acerca de un hombre que está plenamente certificado y demostrado fuera de la Biblia que sí existió. Así es que hay mucha literatura fuera de la Biblia que cruza las historias de la Biblia. Estamos hablando de Noé, de Abraham, estamos hablando de Salomón, estamos hablando de profetas, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de Pablo, de los discípulos que tuvieron una presencia en todos los continentes. Estamos hablando, pues no en todos los continentes, pero Asia infectada por los ministerios apostólicos. Europa, pues infectada por los ministerios apostólicos. Y todo esto es un gran engranaje de historias fuera de la Biblia que se cruzan con las historias de nuestros amados personajes que están en nuestra Biblia. Así es que ten tú la seguridad de que la Biblia que tú tienes es un libro histórico y que si Dios te permite la oportunidad de tener algún acercamiento con una persona que sepa de historia, tú le puedes contar la historia de los sirios que está en el Antiguo Testamento y en algún momento algún historiador va a encontrar en tus historias nombres de reyes, de gobernantes que se cruzan con las historias de otras culturas, de otros países, ¿va? Entonces, esa parte, deseo de todo corazón que quede en sus corazones. La Biblia es un gran libro histórico. Te va a dejar muchísimas cosas culturales. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí hay mucho de dónde cortar, pero no vamos a profundizar más en esta ocasión. El segundo punto es los simbolismos. Aquí es algo, híjole, aquí ya se pone algo bien bueno. La primera capa es esta capa de la naranja gruesa, pero cuando quitamos toda la capa de la naranja, de repente nos encontramos con una tela muy delgada que cubre a los gajos o lo que llamamos la carne de la naranja, ¿va? Entonces, aquí es bien importante el simbolismo. No todo lo que leemos es como lo leemos. Híjole, no sé si lo quieren escribir o se lo quieren tatuar en algún momento de sus vidas, pero esto es importante saberlo. Cuando leemos la Biblia, no podemos leer la Biblia sin pensar en los simbolismos. Todo simboliza algo. Híjole, es incluso hasta osado de mi parte decir que todo simboliza algo, pero en realidad sí. El día de hoy vamos a leer una historia, pero imagínense, por decir con un cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. Podemos describir problemas de nuestra sociedad con la Caperucita Roja. Una niña que está desprotegida de sus padres sin vigilancia, desobediente y que cae pues sí, en una trampa de un lobo mañoso, de un lobo pervertido,
de un lobo hambriento, y podemos poner ahí simbolismos, ¿no? Pues Caperucita Roja simboliza a la juventud de este tiempo. El lobo simboliza al sistema económico de este tiempo, que le enseña a los jóvenes a, a, este, a las trampas. ¿Cuáles son las trampas? Pues el camino corto. ¿Cuáles son las trampas? Pues no le hagas caso a tus papás, no tengas respeto al orden, no tengas respeto a la autoridad. En fin, todo lo que puede simbolizar el lobo. Podríamos ir poniendo el leñador, ¿qué simboliza? No, pues las leyes, un gobernador, el rescate, la abuelita, ¿qué puede simbolizar? Entonces, cada personaje de una historia podríamos transportarlo a una etapa, a una visión de simbolismos. Y aquí es algo bien importante, porque tienes que identificar a todos los personajes. Y ya que tienes identificados los personajes, entonces empiezas a ver el rol. Ahora, si te quieres ir más profundo, es válido, puedes hacer un perfil psicológico de cada personaje. Y también, si quieres ir más profundo, puedes hacer un análisis de la relación social de cada persona o las interacciones. ¿Qué es lo que sucede alrededor de estas personas para llegar a un punto de encuentro? Y bueno, los simbolismos pueden ser infinitos en infinitas historias, pero en la Biblia hay muchos simbolismos que necesitamos encontrarlos y verlos para que la Biblia no deje de ser un libro aburrido y un libro histórico. Aquí es donde empieza a ponerse la cosa muy interesante, porque hay muchas historias de la Biblia que en realidad solo son, bueno, de manera práctica, son historias simbólicas de lo que Dios quería anunciarnos en el Nuevo Testamento. Quiero decir esta frase. Se va a quedar como frase, pero realmente es parte de un versículo de la Biblia. El Nuevo Testamento, bueno, en la Biblia ustedes saben que se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es la sombra de lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Esto es algo hermosísimo, porque todo lo que sucede en el Antiguo Testamento toma carne, se vuelve real y se vuelve para nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces la parte blanca, esa telita blanca que cubre todos los gajos de la naranja, esos son todos los simbolismos, ¿vale? Y luego viene la cuarta etapa. Esto es hermoso porque cuando descubres, aquí es bien importante, la naranja tiene que tener una paciencia. La naranja tiene que tener paciencia. Ahora, seamos honestos, hay gente que es bien salvaje, que no tiene paciencia ni arte de comer. Llegamos y nos atascamos y con la uña y con ahí, abrimos y hacemos ahí un relajo. Pero si tuviéramos la paciencia de quitar tranquilamente toda la capa blanca de un gajo, hay algo bien hermoso. El sabor más claro y dulce de una naranja es cuando hemos quitado toda la tela. Y es cuando viene a tu boca el verdadero sabor de una naranja. A eso yo le llamo el rema. Ahora, para los que no han escuchado esta palabra, la palabra rema viene del griego, que significa una palabra oportuna para un tiempo oportuno. O una palabra específica para un tiempo específico. ¿Sí? Para que lo tengamos en la lista. Esto es muy importante porque cuando le hemos quitado la historia, cuando analizamos los símbolos y los hacemos a un lado, lo que viene de frente es el rema. ¿Qué quiere decir? El rema es la palabra que había salido del corazón de Dios para nuestro corazón. Esto es importante porque hay mucha gente que se queda en el nivel de la historia, otros en el nivel del simbolismo. Cuando no es interpretado correctamente el nivel del simbolismo, híjole, muchos pierden ahí el equilibrio.
y se desaniman porque se necesita cierta paciencia para llegar al rema. Pero cuando disfrutas el rema, aleluya, es lo más dulce cuando encuentras en la palabra de Dios un rema que solamente era para ti. Aquí es donde viene la belleza de leer la Biblia. Aquí es donde ni Cash Luna, ni ningún pastor, ni ningún hombre sobre la tierra puede revelarte lo que el Padre está pensando para ti. Esto es algo que tú tienes que disfrutar de propia mano, comerlo tú directamente de la mano de Dios a tu corazón. Y esto es el rema. Aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un problema específico en mi vida, la palabra de Dios está diseñada para hablarme justo en esa necesidad. Cuando yo no leo la Biblia, yo veo, miren, en mi día a día, yo veo hombres y mujeres que están desesperados, enojados, viven diario con un ceño de enojo, hablan siempre enojados, hablan siempre molestos, todo les irrita, todo les molesta, nada les satisface, parece que están peleados con el mundo. Estos hombres y estas mujeres necesitan un rema, pero, pero no se detienen a buscar el rema de Dios, no detienen su carro, y cuando digo carro es simbólico, no detienen su vida para decir, Dios, háblame. Si la gente se detuviera un tiempo antes de iniciar el día para decirle, papá, dime qué puedo hacer yo con este problema. Y de repente estás leyendo la Biblia y encuentras un versículo, un pasaje y dices, wow, ¿cómo sabía Dios que esto es lo que yo necesitaba? Y esa palabra se convierte en rema cuando solucionó un problema específico en un tiempo específico. Eso es el rema. Ahora ya te tragoneaste el rema, los gajitos ya los disfrutaste, qué rico. ¿Y qué es lo que queda? De repente, cuando estás mordiendo, te queda en la boca una semilla. Y esto es bien importante. Y esto está aquí cuando yo entiendo más claramente que el Padre nos compara con árboles de justicia. Un árbol tiene la capacidad de producir las semillas que en el tiempo va a venir el aire y va a sacudir y se va a llevar las semillas, o las abejas o las hormigas se van a llevar estas semillas y van a caer en tierra y van a producir ¿qué? Nuevos árboles. El cuarto nivel de la Biblia es aquel nivel que a mí me permite tener o guardar para mí una semilla que voy a depositar en el corazón de alguna persona. Esto es bien importante. Los remas en ese momento solucionaron un problema a mi vida, pero ¿quién te dice que no es parte de una formación que Dios está poniendo en tu vida para que te conviertas en un consejero o en una consejera? Entonces, en algún momento tomarás ese conocimiento y lo vas a depositar en el corazón, wow, de los niños, las maestras, o de los jóvenes, o de la iglesia, o cuando te invitan a predicar en algún lado. Es decir, Dios a ti como árbol te está nutriendo constantemente de tal manera que en algún momento tú vas a tener la capacidad de dar semilla, de producir en la otra persona fe. Ahora, ¿qué significa esa semilla? Pues sinceramente, lo que yo he concluido es que esa semilla es fe. Después de haber comido, queda en tu mano la semilla de que esa semilla es capaz de producir un árbol de naranjas. ¡Ah! De una naranja pueden salir muchos árboles. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso. A mí me encanta reflexionar sobre esto, porque, y esto es un ejercicio también un poco como filosófico, y no nos espantemos, porque cuando ejercitamos esto, yo veo muchos pastores que filosofan, pero nadie dice, estoy filosofando porque, ay, no, vaya a ser que le estoy dando la gloria al hombre. No, es una palabra, es una palabra. Así es que estamos filosofando, pero estamos como desarrollando en la reflexión
todos los simbolismos que nos pueden llevar a entender mejor lo que estamos tratando de transmitir. Y en este caso, imagínense, dentro de tu mano está un árbol que vas a plantar y que va a dar muchas naranjas más, y que esas naranjas van a ser comidas por muchas personas más. Y a su vez, ellas tendrán en su tiempo una semilla para compartir con alguien. ¡Aleluya! Hasta aquí, comentarios, dudas, preguntas, sugerencias. Hablen ahora. Quiero ver el reloj. 9:17. ¿Dudas? Familia, ¿todo bien? ¿Me regreso? ¿No? Ok. Vámonos directamente a un ejercicio. Vámonos directamente a un ejercicio. Este ejercicio para mí es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la lectura. Voy a hacer una lectura rápida. Ajá. Y quiero que ustedes vayan haciendo la lista de los personajes. Y terminando la lista de los personajes, yo voy a empezar a agarrar a cada uno de ustedes y les voy a decir si esos son los personajes, qué simboliza y qué significa. ¿Va? Muy bien. Este ejercicio es sencillo, de verdad, es más sencillo de lo que creemos, pero ahorita lo vamos a hacer asistido con todos. Así es que no tengan ningún temor de preguntar, de abrir el micrófono y preguntar. ¿Están listos? ¿Alguien diga sí? ¿Listos? Muy bien. Edu, Mande. ¿se van a anotar nada más los personajes? Ajá, vas a hacer una lista de los personajes. Ah, ok. Excelente. De vayamos oyendo, ¿no? Ajá, y yo voy a ir mencionando y Ajá. voy haciendo hasta una pequeña lista mental y ustedes lo van escribiendo, ¿va? Sí. Perfecto. Ok, arrancamos entonces con el ejercicio. Isaac, ahí está el primer personaje. Isaac estaba muy viejo. Aquí es una buena característica, ¿eh? Yo voy haciendo un perfil de los personajes con las características que dice la Biblia. Quédense con eso, nada más anoten el nombre, pero no pierdan de vista los detalles que nos permiten imaginarnos y determinar las características generales, pero también podrían darnos indicios del perfil psicológico. Ya luego hablaremos de esa parte. Isaac estaba ya muy viejo, ya se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, el hijo mayor, ahí el segundo personaje, y le dijo: hijo mío, dime, padre, contestó Esaú. Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac, y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráelo para que yo lo coma. Entonces te tendré mi bendición, te daré mi bendición antes de morir. Pero Rebeca estaba oyendo. Aquí hay otro personaje. Pero Rebeca estaba oyendo. Aquí es bien importante. Rebeca es la esposa ¿de quién? De Isaac. Rebeca es la esposa de Isaac, por lo tanto es la mamá de Esaú. ¿Va? Entonces avanzamos, versículo 5. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob: ¡Aleluya! Encontramos otro personaje. Jacob es hermano de Esaú. No vamos a contar la historia de los hermanos que se peleaban, ¿verdad? No. En este momento no. Pero aquí entonces ya tenemos a los personajes. Uno, el papá Isaac, ya viejo, la mamá Rebeca y los dos hermanos, Esaú y Jacob. Pero uno de ellos es mayor. ¿Cuál es el mayor? Esaú es el mayor. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia en el versículo 27 del libro de Génesis capítulo 1. No, Génesis capítulo 27, versículo 1. Y el menor era, ¿quién?
Así es, Jacob. Jacob era el hijo menor, lo dice el versículo 5. Continuamos. Mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía, caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. 8. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que lo coma y así te dará a ti su bendición antes de morir. Para los que no están familiarizados con la historia, Rebeca le está proponiendo a su hijo, Rebeca le está proponiendo a su hijo engañar a su esposo. La bendición era para el hijo mayor y Rebeca está haciendo todos los planes para que la bendición se la quede el hijo menor. ¿Cómo podríamos pensar que lo va a robar? Pues se va a hacer pasar por el hijo mayor. ¿Y cómo va a ser esto? Pues ayudado por la mamá, que la mamá va a ser quien al final prepare el guisado que ha pedido el papá. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Vamos bien? ¿Continuamos? Venga, versículo 11. Pero Jacob le dijo a su madre, mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces, haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Aquí hay un peligro inminente. Entendamos que se está jugando Jacob la vida y la muerte. Le está diciendo a su mamá que hay un gran riesgo donde su papá, que es ciego, lo reconozca, lo va a mandar a matar. Versículo 13. Pongan mucha atención. Pero su madre, Rebeca, le contestó, hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Aleluya, no olviden esta frase, ¿eh? Que esta maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo. Ahí hay un acto de obediencia, ¿eh? Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. 14. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso, como a Isaac le gustaba, como a Isaac le gustaba. 15. Sacó la mejor ropa de Saúl, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. ¿Qué está haciendo? Parece Halloween, lo está disfrazando, está poniendo todos los elementos para engañar. Aquí pongan mucha atención en esto es algo revelador, para engañar los 5 sentidos de su papá, o más bien de su esposo. Aleluya. Versículo 16. Luego con la piel de los cabritos le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía pelo. Y le dio el guisado y el pan que había preparado. 18. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, padre, fíjese, el que está entrando es Jacob. Está entrando en su papel de mentiroso, de engañador, de disfrazado. Y le dice, padre, y su papá contesta, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú? Preguntó Isaac. ¿Por qué pregunta? Porque recordemos que no ve. Entonces el papá tiene que asegurarse de con quién está hablando. ¿Por qué? Porque él está en espera de que llegue su hijo mayor. Pero Jacob empieza a partir del versículo 19 a engañar a su papá y le dice, soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó, o sea, a su papá, ¿cómo pudiste encontrar tan pronto? ¿Cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? Contestó el hijo mentiroso. El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo.
el Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo. Aquí no pierdan de vista, ¿eh? Aquí hay un sacrificio. Aquí hay un sacrificio. Aquí hay un sacrificio para ofrecer al Padre. Aleluya. ¿Cómo pudiste? Y luego contesta, el Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Ok, luego, 21. Pero Isaac le dijo, acércate y déjame tocarte, sentido del tacto, a ver si de veras eres mi hijo, Esaú. Jacob se acercó para que su padre lo tocara, entonces Isaac dijo, la voz es la de Jacob, sentido del oído, pero los brazos son de Esaú, sentido del tacto. Así que no lo reconoció porque sus brazos tenían mucho pelo, como los de su hermano Esaú, pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle, ¿de veras eres mi hijo Esaú? Sí soy Esaú, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré mi bendición. Jacob le sirvió de comer a su padre y también le trajo vino. Isaac comió y bebió, sentido del gusto. Y luego le dijo, acércate, hijo mío, y dame un beso. Aleluya. Y en el beso, ¿qué creen que pasó? Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa, sentido del olfato. Entonces lo bendijo con estas palabras. Si este olor es de mi hijo. No. Perdón. Me estoy emocionando de más. El texto dice de la siguiente manera. Sí, este olor es de mi hijo. Es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva. Que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Aleluya. Dejen beber agua. Muy bien. Ok, regresemos a la galería. A ver, veamos. ¿Quién dice la lista completa? Yo. Adelante. Es Isaac, Ajá. Esaú, Rebeca y Jacob. Ajá. Ahora, importantísimo, aunque no es un personaje, pero lo mencioné, el sacrificio. Es importante. Ahorita van a ver por qué. Muy bien. Ok. O ahora, quiero un hombre o una mujer aventureros, ¿no? Alguien que diga, yo ya capté de qué se trata. La historia ya la leímos. Los simbolismos, ya ahorita podemos ejercitarlos, porque ya tenemos los personajes. Ahora, yo sé que a algunos de ustedes ya se les prendió el foco. Entonces, entre todos vamos a hacer este ejercicio para no alargarlo más, pero sí para disfrutar de el resultado, de tener claro qué simboliza cada personaje, ¿no? Según la lista, el primer personaje es Isaac. ¿Qué simboliza o a quién está simbolizando Isaac? ¿Quién lo dice? ¿Sería el papá, Charlie? Al papá, ajá, pero ¿a quién simboliza? Ese papá, ¿a quién simboliza? Isaac es el padre.
Isaac es el esposo de Rebeca y padre de Jacob y Esaú. Pero Isaac como tal, como personaje, ¿a quién simboliza? Yo quiero hablar, ¿sí se puede? Adelante, claro. Ay, es que no me quiero equivocar, pero lo No, simboliza como, pues, yo lo veo así, ¿no? O sea, Isaac es el papá de ellos, pero es más que su papá, pues también es su autoridad de Ajá, ellos. ajá. Y pues iba a decir, a lo mejor si lo vemos así, pues es como su Dios, pero pues no, o sea, no me quiero Sí, equivocar, sí, porque pues sí, Dios es sí. pues no sé. Es Ah, eso, Alondra, es eso. Es eso, y no te lo revelé yo. Aquí es donde cabe la palabra, no te lo reveló ni carne ni sangre. Exactamente. Y esto es algo que me emociona porque a partir de esto, la historia comienza a transformarse. Hemos hecho a un lado la historia y en este momento vamos a empezar a hacer a un lado los simbolismos para poder entrar directo a la carne. Si Isaac es Dios Padre, ¿quién es Rebeca? es Dios hijo, ¿no, verdad? ¿Quién es Isaac y quién es Esaú? Y les digo una cosa, aventúrense, no tengan miedo. Alondra es de las más pequeñas de la iglesia y acaba de darle en el blanco. Creo que ibas a decir algo, Pepe. Igual y di uno. Yo sé que tú ya la tienes ahí. Igual y di el que sigue. Bueno, el primero sí es el padre porque es el único que da bendición. Y el segundo es aquello también que Jesús representa, que cuando Rebeca le dice a su hijo, tú aventúrate y que la maldición caiga sobre de mí, tú vas libre, yo me encargo de todo lo demás. Aquí es algo bien glorioso. Aquí es algo bien glorioso. Y escuchen bien esto. Este es un plus para digamos que los que están al nivel del Pepe. Los que ya están más trabajados en esta historia, les voy a decir una cosa. Tanto los animales que fueron a conseguir, acuérdense que trajo 2 animales. Ajá. Tanto la acción de Rebeca como los animales es vida y muerte de Jesús. La vida, es decir, la obediencia, los efectos de la obediencia de Jesús, y por otro lado, los efectos del sacrificio de Jesús. Y los sacrificios de Jesús, recuerden esa parte en donde dice, tu Dios ha provisto. El único versículo que se parece a este es cuando Abraham está con Isaac, cuando Isaac era pequeño, cuando Isaac era joven. Ese señor que ahorita es viejo, es el mismo Isaac que Dios le dijo a Abraham, sacrifícalo. ¿Y qué fue lo que le dijo Abraham a Isaac? Dios proveerá. Dios proveerá animal para el sacrificio. En el caso de Abraham, el simbolismo del sacrificio, alguien tenía que morir. Al final sí murió alguien. No murió el hijo de Abraham, murió un sustituto. Murió el animal que había provisto Dios. Aleluya. Entonces quedan 2 personajes. ¿Quién se atreve a decir quién es Isaac y quién es Esaú? Gracias. No, Esaú, ¿no? Esaú, Jesucristo. Jacob, Esaú, nos. Jacob y Esaú. ¿Quién es Jacob? ¿O Sí. a tú a quién? ¿Cómo se llama? Nah, Esaú es Jesucristo y Jacob somos nosotros. Casi.
Esaú simboliza al pueblo judío. Y Jacob nos simboliza a nosotros. Y cada vez que recuerdo esto me dan muchas ganas de llorar. ¿Por qué simboliza al pueblo judío? Porque el pueblo judío fueron los primeros. Esaú es el primer hijo, el del rango alto, pero no es el que hereda la gracia. Ellos siguen peleando. Para ellos no ha nacido el Mesías. En cambio, a los redimidos, aleluya, a nosotros, sin ser los primogénitos, nos dieron el honor de ser hijos a través del sacrificio de Jesús. Familia, ¿quién se atreve a resumir la historia desde los simbolismos? Aquí quiero hacer un paréntesis. Pónganme mucha atención. Igual y si nadie se atreve, voy a decir a 3. Pero aquí es bien importante. Según lo que has leído de la Biblia, pero también según lo que Dios te ha revelado a tu vida, lo que Dios ha puesto como revelación en tu espíritu, depende de eso para que tú hoy puedas hablar. Es decir, la versión que yo voy a dar al final es la versión que Dios me dio a mí, pero quiero con todo mi corazón que se atrevan a soñar o a decir locuras así, que no tengan miedo de equivocarse. Estamos construyendo, recuerden, esto es más como taller. Entonces, estamos en el área de simbolismos. En este ¿Puedo hablar? momento, adelante, María, adelante. Aviéntate. A ver, bueno, estamos haciendo el ejercicio. Claro. ¿Rebeca simboliza la iglesia? No. Rebeca, no. Rebeca es el simbolismo de Jesucristo, de la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final, en la frase que decía Pepe hace ratito, Rebeca le dice a Esaú, tú no tengas miedo. Si tu padre te maldice, que la maldición caiga sobre mí. Ah, Los pecados de la humanidad, ¿sobre quién cayeron? sobre Jesús. Sobre Jesús. Los pecados de la humanidad. Ok. ¿Quién más? O tú misma, Mari, concluye. ¿Cómo quedaría la historia entonces? En realidad no se trata de Isaac, de Rebeca, no se trata de los cabritos, no se trata de Jacob, ni se trata de Saúl. ¿De quién se trata? Y alguien que cuente la historia. ¿Me podrías repetir otra vez? Es que no escuché bien, por favor. Ajá. ¿Qué repito? La pregunta, bueno, lo que acabas de decir. Ajá. Aquí lo importante es, no se trata de Isaac ni de Rebeca. No se trata de los cabritos. No se trata de Isaac, de Jacob y de Saúl. Si no se trata de ellos, ¿de quién se trata? Pues yo pienso que se trata de nosotros mismos, ¿no? Ajá. Porque, pues, así como así como lo dijimos, Isaac representa a Dios Padre, Rebeca es Jesucristo, Esaú es el pueblo judío y Jacob somos nosotros. Entonces, ¿por qué nos representa a nosotros? Pues por la historia que contaste es de que pues Isaac le pide un sacrificio para bendecir a Esaú. Rebeca, cuando yo leí esa historia, porque yo ya la había leído, pues dentro de mí sentí mucho coraje porque dije, ¿cómo es posible que Rebeca le haga eso a su hijo Esaú, no? Si los dos son sus hijos.
Entonces no entendía esa parte hasta ahorita. Bueno, ya me desvió un poco. No, es Y parte, está excelente. bueno, sí. Entonces, a mí pues sí me dio mucho coraje, la verdad, cuando la leí, porque no entendía, ¿no? No entendía cómo es posible que, pues, que le haga eso a su hijo, ¿no? Si un hijo, pues, yo que tengo a mi hijo que también se llama Esaú, pues yo lo amo con todas mis fuerzas, ¿no? O sea, yo no le haría algo así, y aunque tuviera otro hijo, pues no, o sea, los trataría por igual, se puede decir, ¿no? Como una balanza, pues tienen que estar alineados los dos. Y, y bueno, Esaú representa al pueblo judío, nosotros somos Jacob, y pues esa historia trata del sacrificio que hizo Jesucristo, ¿no? Jesucristo pues por nosotros, o sea, al decir, él eliminó el pecado sobre nuestra vida, al sacrificarse él, y Dios nos bendijo a nosotros, que es con lo que hemos estado hablando antes de la nueva herencia. Nos dio su nueva herencia y nos quitó todo pecado pues sí, o sea, nos quitó todo el pecado. Aleluya. Pues eso entendí. Alondra, estoy al borde de llorar. En serio. Porque esa es la carne que Dios preparó para ti este día. No llegaste más que porque el Espíritu de Dios hoy quería que tú supieras. Esto se llama revelación. A ti te ha sido revelado una parte de la Biblia que en un momento te hizo enojar, pero que el día de hoy tú dices, yo soy Jacob. Aquel muchacho que te hizo enojar esa primera vez, hoy le puedes decir a Dios, gracias por que me diste la oportunidad. Cuando no lo merecía, yo que no estaba en tu lista, y tú decidiste bendecirme a mí por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ay, Pepe, ¿tú quieres decir algo? Suéltalo. Bueno, respecto a que el padre aún, lo que puede decirse sobre los 5 sentidos, respecto a que lo que hizo Jesús por Jacob es lo que haría una y otra vez por nosotros. Dice que le puso vestidos, le puso la ropa, de tal forma que cuando él se presentara ante el Padre, pudiese darse cuenta que era Esaú, aunque no era. Decía, la voz es de Jacob, pero hay algo que con el tiempo nos damos cuenta a través del sacrificio de Jesús, que cuando nosotros nos acercamos ante el Padre, Él no está ciego, pero Él huele la ropa de Jesús, Él huele el aroma de Jesús, no nos ve a nosotros, sino que nos ve a nosotros. Esa es la obra redentora de Jesucristo, que podemos acercarnos y tomar esa bendición que tal vez le correspondía al pueblo judío, pero por obra de Jesucristo hoy nos corresponde a nosotros. Entonces, creo que ese simbolismo, el Padre, el Hijo y nosotros como pueblo que venimos a tomar esa bendición, es el uso de que el Padre no está ciego. El Padre puede y sabe quién es, pero hay una personalidad que está adoptada para nosotros y tenemos ese manto a través de Jesús. Tenemos ese aroma a través de Jesús y tenemos esa confianza porque es un hijo a quien está bendiciendo. Así es que nosotros también como hijos tenemos esa aceptación delante de Él y nos bendice, aunque sabe que no somos Jesucristo, pero tenemos el olor y las características de Jesús. Aleluya. Híjole, miren, el comentario que voy a hacer a continuación, a lo mejor va a sonar un poco raro, pero es un poco para los que están más, más adentrados a la palabra. Pero ahorita no es el hecho como de debate, no, sino aportar al comentario que acaba de decir Pepe. ¿Por qué puedo decir que en este momento Dios sí está ciego? Y aquí es una palabra importante. Está nublada su vista. Esto es parte del simbolismo del arca del pacto.
Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo entender la ceguera de Dios en este momento? ¿Y dónde, si cabe? Y aquí es algo, Pepe, que te comparto desde mi corazón. Cuando la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, Dios iba a juzgar al pueblo por lo que había dentro del arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? 3 cosas: el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Si Dios veía las tablas de la ley, en ese momento se moría el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que tenía que cubrir la visión o la visibilidad? La sangre del animal inocente era rociada por encima del arca del pacto. Es decir, en ese momento la vista de Dios era nublada o tapada por la sangre del animal inocente. Es decir, cuando Dios se acercaba, Dios juzgaba a través de la sangre del inocente. Por eso les daba un año más de cosechas. Ese es el simbolismo por el cual sí podemos decir que está cegado el Padre. Cegado por la sangre de Jesucristo. No está viéndome a mí, está viendo la inocencia del animal. Esto es algo muy profundo. Esto es algo muy cañón. Ok, ¿hay alguien más que quiera aventurarse a decir, a terminar de decir esta historia? A mí me ha encantado la versión de Alondra y se me hace una versión completa, total, no se le escapó nada, está muy bien. ¿Hay alguien? Lupita. ¿Cómo podrías contar esta historia? En cuanto a lo que estaban diciendo de Jesús, o sea, como el simbolismo, Simbolismos, ajá. pues Aspectos, ¿qué aspectos puedes incluir en esta historia? De lo que ya se ha dicho, ¿qué agregas tú que te esté revelando el Padre? Pues básicamente el cambio de perspectiva en cuanto a lo que comentaba Alondra, me parece, en que cuando ella leyó la historia le dio muchísimo coraje el hecho de que pues una mamá pudiera tratar de una manera desigual a sus hijos, incluso tener a un favorito. Pero yo considero que en cuanto a esa historia o a la forma en que se nos está contando, está la parte en que existe un Dios que tenía un pueblo, al pueblo al que le había prometido entregarle absolutamente todo, su herencia, sus pertenencias, darle sus bendiciones prácticamente, pues quien iba a poseer todo lo que el padre poseía. Y en cuanto a la comparación que se hace de Rebeca con Cristo, pues existe un hijo de Dios, o en todo caso, en este caso, Cristo, que pues simplemente quiso darle la bendición a otra persona, a otro pueblo, en todo caso, a nosotros, que somos los que pues de alguna manera estamos tomando toda esta bendición que el Padre tenía para su pueblo inicialmente, disfrazándonos con, con la sangre de Cristo, con el aroma de Cristo, con todas las cualidades que tiene Cristo y que gracias a Él tenemos nosotros, porque pues como hemos comentado en algún momento, gracias a Él somos justos, santos, perfectos y tenemos absolutamente todas las cualidades y todas las ventajas, pues la visión que tiene Dios de Cristo es la visión que tiene de nosotros después de que Él decidió sacrificarse, decidió tomar esa maldición que era para nosotros y pues Él de alguna manera poseerla o desecharla para que nosotros pudiéramos ser dignos de estar. Entonces yo lo veo en este aspecto y pues en cuanto quizá no al robarlo, porque en este caso pues nosotros no le estamos robando, sino se nos está otorgando. Aleluya.
Familia, creo que son unas conclusiones muy poderosas las que hemos oído de Lupita y Alondra. Tiene que ver con lo que nosotros hemos creído respecto a palabra de justicia. Si se dan cuenta, no son los méritos de Jacob los que le permiten tener la bendición. Ha sido todo aquello que está puesto sobre él. Ha sido la gracia que halló delante de su mamá. Ha sido el propósito y ha sido la bendición que Dios derramó. Ha sido la bendición. No se lo ganó. Fue pura gracia. Aleluya. Considero oportuno compartirles desde mi perspectiva lo más hermoso. Si se dan cuenta, ya en este momento, Alondra nos dejó ver y saborear la carne que a ella le tocó. En el caso de Lupita también nos ha dejado ver y saborear la carne que ella descubrió después de que quitó la historia, los simbolismos, y ellas están disfrutando la carne dulce de la nada. En este momento está a punto de caer en sus manos la semilla que tomarán en su momento y depositarán en la vida de alguien más. Esta historia, familia, no se trata de Isaac, de Rebeca, de Jacob y de Saúl. Se trata de ti y de mí. Cada vez que nosotros oramos, recuerden que oramos en el nombre de Jesús. Porque a quien Dios ama profundamente es a Jesús. El inocente ha sido Jesús, pero su sangre ha sido derramada. Hemos sido revestidos por la gracia de nuestro Padre. Y termino leyendo los últimos versículos, que es para mí la parte más profunda de esta historia. Esta para mí es el grado más dulce de esta historia. Y es los versículos finales. Fíjense. Entonces concluyamos, iglesia. Si es ahí presencia infinita, concluye el final. Entonces, esas palabras no son para Jacob. Iglesia, di conmigo, esas palabras son para mí, su iglesia. Sí, ese olor es de mi hijo. Es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Y entonces Dios está a punto de derramar esa bendición sobre cada uno de nosotros esta noche. Y la bendición dice así: que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino, que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Esta iglesia es tu bendición. Desde hoy y para el resto de tus vidas. ¿Oramos? Oramos. Papá, muchas gracias por este tiempo. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesucristo, por haberte hecho el maldito, por haber cargado sobre ti todas nuestras faltas y nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener la única oportunidad que pudimos haber tenido de reencontrarnos con el Padre.
Gracias, porque nosotros éramos extranjeros, hijos de otras familias, que no merecíamos sentarnos a la mesa de los hijos, pero que por la pura gracia nos has permitido beber de tu vino y comer de tu pan. No nos queremos mover de aquí, no nos queremos ir de tu presencia, de tu bendición. Es tan poderoso saber que quien me bendiga, tú lo bendecirás. Y el que me maldiga, tú te encargarás, Padre. Estamos protegidos. Nuestra cosecha está protegida. Nuestra vida está protegida. Padre, es una gran historia que revela como mucho, como todo, tu gran amor, que nuestra razón no alcanza a comprender, pero nos da luz de saber que el Dios de dioses está a nuestro favor y nos ama y no nos va a dejar, no nos soltará y su propósito se cumplirá en nuestras vidas, en la vida de cada familia que está aquí representada. En el nombre de Jesús, Iglesia CCI Presencia Infinita y amigos que nos ven y nos verán en otro tiempo, en otros espacios, les bendigo. Esta promesa es para todos aquellos que han decidido confesar sus pecados delante de Dios y decirle, renuncio a esa vida. Y hoy quiero vivir como un hijo de Dios redimido y revestido por tu gracia. Papá, ¿cómo no amarte? ¿Y cómo no adorarte? Si tu obediencia me ha hecho acepto y amado. Cuán grande amor has tenido para mí. Gracias, Padre, por todo tu amor escrito en estas líneas. Te amamos siempre, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.